Buenos días a todos y a todas. Directorio Nacional de la FEMPRUS me ha solicitado moderar este panel que es el centro, que va a ser el centro de la discusión y para que de esa manera ustedes puedan informarse de los bemoles, qué significa estar o no en la central unitaria y cómo a través de la participación de la CUT en los movimientos sociales la realidad y el cambio de nuestra sociedad puede ser un hecho concreto. Tengo a mi lado a Alberto Mayol, con él vamos a comenzar el panel. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, licenciado en Estética de la Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Políticas, DEA en Teoría Sociológica de la Universidad Complutense de Madrid. Es un crítico de la izquierda a quien acusa de haber caído en el antirracionalismo y de haberse quedado en reivindicaciones efectivas, emocionales, con mucho cristianismo de izquierda desde la ética, pero con pobreza intelectual. Dejo con ustedes entonces a Alberto. Ustedes plantean una problemática que es bien interesante, que tiene que ver con el hecho de cómo relacionarse con un paraguas político, sindical, en el que se encuentra en una crisis de legitimidad objetiva. Partamos así, simple y claro, ¿ya? Todo lo que pasó antes y durante la elección de la CUT revela un problema de legitimidad, ¿ya? Eso hay que asumirlo. La presencia, el gesto de ustedes también acredita ese problema. Ese problema de legitimidad ya supone un problema de integración política, es decir, hay grupos que pertenecen, pero que se cuestionan su pertenencia. ¿Cuáles son los criterios fundamentales para que un grupo sindical logre tener relevancia? Cosas muy obvias. Poder y legitimidad. Ahora, ¿qué es el poder? El poder no es solo lo que yo tengo capacidad de hacer, sino también en qué condiciones yo tengo capacidad de chantajear. Por tanto, mientras estoy haciendo, tengo más capacidades. O sea, por ejemplo, me conviene más estar suspendiendo mi participación en ciertas cosas que están retirándome de mi participación de ciertas cosas. Porque yo todavía tengo una jugada más por hacer cuando estoy suspendiendo mi participación, cuando estoy postergando. Si yo me salgo y no tengo una jugada siguiente, eso no está bien pensado. Ahora, si tengo la jugada siguiente y la tengo bien armada, entonces la hago, ¿no? Entonces, el poder tiene que ver con qué recursos yo he construido para tener y el repertorio que tengo. En Chile, todos los actores políticos, sin excepción, desde los movimientos sociales hasta las autoridades políticas, los partidos políticos, tienen un problema grave de repertorio. Siempre saben hacer una cosa bien y nada más. Les voy a decir una cosa que es durísima. La ética no sirve para nada. Escúchenme bien esto. La ética no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el principio de la ética es la interacción cara a cara. O sea, nosotros estamos aquí y aquí la ética sirve. Yo abro la puerta de la calle y ya no me sirve. Porque el punto el recurso de la ética es un recurso que es completamente valorativo. Y al ser completamente valorativo no tiene más eficacia que mi convicción. Y cómo yo sé la convicción del otro. No la sé. La eficacia es la ética es maravillosa, pero no es eficaz. Por eso existe la política, porque la ética no sirve para hacer eso. Y la política es miserable, pero es eficaz. ¿Cuál es el espacio que felizmente existe para los seres humanos para meter ética con política? La legitimidad. O sea, el hecho de que ustedes acepten determinados contenidos de otro tiene mucho que ver con sus componentes éticos. Y esos componentes éticos requieren estar insertos en un marco político. Y en ese marco político hay que saber jugar. Pero hay que saber jugar entendiendo que la ética me marca un límite, una frontera. Hasta aquí yo puedo llegar, más allá yo no estoy dispuesto. Y eso está muy bien, porque significa que yo respeto mi contenido. Pero que antes de eso yo tengo que estar dispuesto a jugar el juego.
porque si me metí a jugar en política, tengo que aceptar las reglas de ese juego. Y esas reglas del juego nos permiten efectivamente ser eficaces. Es ahí donde se juega. La política se hace defendiendo mi interés sin olvidar nunca el interés general, haciendo algo más que defender mi interés. Eso es la política. Si yo me estoy disparando en los pies, no va a funcionar. La mirada testimonial de que solo tenemos que perder del modo más hermoso posible, ¿ya? Allende, ¿ya? Tampoco sirve. Necesitamos, de una vez por todas, si nosotros tenemos un compromiso con la justicia, hay un imperativo: tenemos que ganar. Si nosotros hacemos algo que no nos va a conducir a ganar, no estamos haciendo nada por la justicia. Gracias. Vamos ahora con Andrés Filbaum, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile y actualmente secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH. Dice que desde que entró a la U fue un cabro motivado políticamente, de los típicos que van a las marchas, asambleas, participan en comisiones durante las movilizaciones y durante el año se dedican más a estudiar, donde hoy ejerce como secretario de Comunicaciones de esta federación. Bienvenido, Andrés. Bueno, primero que nada, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy interesante tener la oportunidad de poder conversar y dialogar con gente de otros gremios. La CUT hoy día debería ser, así como el año pasado lo fue el CONFECH, debería ser quizás el principal actor social que estuviese dinamizando y conduciendo los procesos de movilización, y es evidente que no lo es. Entonces, finalmente, el entender que en particular hoy día, como decía en un principio, con un modelo de sociedad que estaba empezando a tener esta crisis de legitimidad, un modelo de sociedad que además su forma de representación, su institucionalidad política está tan cerrada, finalmente, tanto por temas como propiamente legislativos, como son el sistema binominal, las leyes de partidos, como por también un tema de cómo se ordenan hoy día las fuerzas políticas, donde tenemos básicamente dos grandes coaliciones que se comen todo el espectro y que no dejan ningún espacio formal de decisión a las mayorías de la sociedad. Entonces, el rol que juegan finalmente estas movilizaciones es crucial. Y es ahí donde hoy día la CUT debería jugar un rol importantísimo. O sea, tanto la organización del mundo de los trabajadores per se, en el fondo entendiendo que hoy día los trabajadores, como normalmente ha sido la historia, son los que tienen efectivamente mayor capacidad de generar contrapoder. Los estudiantes lo vimos en carne propia, tuvimos el 90% de apoyo ciudadano en las marchas más grandes de cuántos años, y aún así no hemos sido capaces de capitalizarlo en ningún triunfo concreto. Una CUT que no es capaz tampoco de levantar demandas, de levantar reivindicaciones. Finalmente es una CUT que hoy día no es capaz de movilizar, ni es capaz de conducir procesos. Y la pregunta básica que uno tiene que hacerse es ¿por qué es eso? Yo creo que hay dos razones principales. Una tiene que ver con temas que son un poco más exógenos, que es ser combatidos desde la misma CUT, porque es un problema como son leyes laborales muy rígidas que en el fondo dificultan cualquier tipo de sindicalización más efectiva, la subcontratación que hace que el fondo, por la precariedad propia del empleo, hay un temor más natural a movilizarse, porque es mucho más fácil, son empleos mucho más prescindibles, entonces es mucho más fácil reemplazar a los trabajadores, etc. Todas esas son excusas que son reales. Sin embargo, 20 años después de que retorna la democracia, uno supone que con un proceso serio podrían haber sido combatidas y haber habido avance en ese sentido. Y lo otro tiene que ver con vicios propios de la organización. Yo, en el fondo, creo que si es que un trabajador hoy día se pregunta, bueno, ¿qué capacidad tengo yo de realmente incidir en las decisiones que toma la CUT? O ¿qué tan legítimas encuentro yo las decisiones que toma la CUT? Probablemente en ambos casos la respuesta sea muy baja o totalmente nula. Eso tiene que ver con cosas bien básicas como las transparencias en las cuentas, como la inexistencia de una votación universal, que finalmente es la forma que mejor ha encontrado hasta ahora aún las distintas organizaciones para poder impedir ciertos vicios en el fondo de cuoteo y de reparticiones, y de finalmente seguir concentrando y secuestrando las decisiones políticas en unos pocos, porque da más mecanismos para que estos pocos se acomoden y tomen decisiones a espaldas de la gente. Y tiene que ver también con de qué forma se toman las decisiones. Hoy día lo ideal para Chile sería tener una CUT potente y
Y lo fundamental es que las decisiones que tomemos o que tomen ustedes sean en esa dirección. Y yo insisto, esa decisión puede tomar muchas aristas porque hay veces que uno, para potenciar un espacio, tiene que salirse de él porque finalmente si no lo está legitimando. Entonces yo no me siento con esa capacidad, pero sí entender que una CUT potente, como decía en un principio, sería un cambio cualitativo y cuantitativo muy muy importante en cómo se configuran hoy día las fuerzas políticas, en la capacidad que tienen los movimientos sociales de incidir realmente. Entonces es importante que tengamos eso en mente. Entonces mi llamado principalmente a eso, a fortalecer la CUT, y que para eso es fundamental que sea un espacio realmente legitimado, no solamente por la sociedad entera, sino que principalmente por los propios trabajadores. Tras una complicada elección, el pasado 7 de septiembre fue elegida como la nueva presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Si hace un par de semanas al buscar su nombre en el Google no se llegaba a ningún resultado, hoy quien fuera encargada del área de educación y perfeccionamiento del Colegio de Profesores es entrevistada en programas de televisión y comienza a ser reconocida en la calle. Su trayectoria gremial se remonta al año 2008, cuando dejó de hacer clases y su nueva ruta, el sindicalismo, fue tomando forma. A días de asumir la presidencia de la CUT, Bárbara Figueroa reconoce que se necesita reconstruir las confianzas dentro del propio mundo sindical para fortalecer a la CUT. Bienvenida, Bárbara. Lo concreto es que mi relación con el mundo sindical no tiene ni 5 ni 4 años, yo por lo menos vengo trabajando en el gremio hace más de 10 años, pero no siempre eso significa que uno tenga que ser un dirigente conocido. En esto uno vive mucha vida sindical sin que eso tenga que significar que uno esté frente ni a otro tipo de interlocutores, ni a las cámaras. O sea, es parte también de lo que a uno le toque, de lo que uno va asumiendo en el desafío de aportar. No siempre el aporte tiene que ser a partir de un reconocimiento público. Lo que a mí sí me llama mucho la atención es que para el mundo en general uno existe cuando existe en los medios. Y eso a veces es bien perverso, es bien complejo. La vida de una organización, cualquiera sea, y en eso no está exenta la organización sindical, demanda también que nosotros sepamos y podamos reconocernos en la necesaria crítica, que a veces va a ser muy descarnada, muy dura, muy inquisidora incluso, pero no por ello pierde valor. Es fundamental para que también la organización se piense y se lea, poder establecer y poder reconocer las críticas, no solo desde uno, digamos, no solo desde la mirada que uno tiene respecto de las falencias y los déficits, sino que también respecto de cómo el resto de los trabajadores está mirando a la CUT. En los años 80, sin duda que hubo mucho esfuerzo desde los distintos partidos, desde los distintos referentes, de una lucha contra la dictadura, pero no es menor el rol que cumplió ahí la Coordinadora Nacional Sindical, el Comando de Trabajadores, para efectivamente ir sentando o acelerando pasos. Por eso lo digo, no es que uno diga esta es la vanguardia única, no, pero son un componente fundamental para poder imponer la posibilidad de cambios más rápido dentro de los procesos, o dentro de la sociedad, dentro de los procesos sociales. Eso cuando uno, por ejemplo, lo que se decía, cuando uno habla de devolverle ese carácter épico al movimiento sindical, es en ese tipo de cosas en la que uno está pensando. En devolverle no solamente una figuración mediática a la central, que ciertamente es importante en los tiempos actuales, en tiempos donde las redes sociales empiezan a adquirir más relevancia, donde los medios de comunicación hacen una pauta general y van construyendo discursos y realidades. En ese marco, sin duda que necesitamos una CUT más empoderada en esos espacios, validada, reconocida, con mucha mayor visibilidad. Pero no es suficiente eso. Lo más importante hoy día, o el esfuerzo mayor que a mi parecer uno debiera hacer, tiene que ver principalmente con el fortalecimiento de la unidad sindical, con el fortalecimiento y la convergencia de las ideas, de los planteamientos, de la concepción del sindicalismo para un siglo como este, con los tiempos actuales. Muchos me preguntaban cuando yo estaba en campaña y cuando estábamos en campaña, bueno, pero ¿hay que sacar o no hay que sacar a Arturo Martínez de la presidencia? Yo decía, sí, pero eso es tan
o sea, puede ser tan evidente como decir necesitamos derrotar a la derecha del gobierno. Pero ¿es eso suficiente para avanzar en cambios? Pero es evidente que el debate en el que estaba centrado, o en el debate en el que estaba metida la central en este último periodo, respecto de comidas más, comidas menos, langostas más, langostas menos, qué sé yo, sin ser un debate menos importante, daba cuenta de esta mirada hacia adentro, de estar mirándonos el ombligo constantemente. ¿Y qué pasa ahí con la agenda de los trabajadores? ¿Qué pasa con la necesidad de un nuevo código laboral? ¿Qué pasa con la necesidad de la sindicalización automática? ¿Qué pasa con la negociación colectiva y las garantías mínimas que hoy día existen, e incluso aquellos trabajadores que ni siquiera la tienen garantizada? ¿Qué pasa hoy día con el tema de la huelga, el derecho a huelga? Sin posibilidad de reemplazo por parte de los empleadores, porque eso ya es el chiste, o sea, hay ninguna posibilidad real de que el único instrumento que tenemos para ejercer presión y fuerza sea válido, o por lo menos tenga la capacidad de ser más potente. Si los trabajadores en un proceso de negociación se pueden ir descolgando sin ningún tipo de información a la estructura, o sea, esos son los temas reales que nosotros tendríamos que estar poniendo sobre la mesa. ¿Y por qué eso no estaba pasando? Porque había una dinámica instalada en la central yo diría ya de estancamiento, de no poder avanzar más, sino solo lo que cuando uno dice en el marco de la medida de lo posible. Y eso tenía espacio en un proceso o en gobiernos de la concertación. Sin duda que eso podía tener espacio, porque había un diálogo, se reconocía, y yo diría que con todo había un reconocimiento, pero también una suerte de digamos como de opacamiento. O sea, sí, se reconocía la central, pero también era muy claro que aquí, para hacer propuestas, para hacer opinión, se recurría a distintas miradas y no necesariamente a la opinión del movimiento sindical. ¿Por qué puede llegar una mujer a ser presidenta de la central? Porque el 45% de la fuerza laboral en Chile somos mujeres, en pésimas condiciones. El último informe de la Superintendencia de Pensiones daba un dato que a mí me parece tremendo. ¿Por cuánto cotizan en promedio los varones? 310.000 pesos, los que se han incorporado al sistema ahora último, los últimos 12 meses creo, si no me equivoco. ¿Por cuánto cotizan las mujeres en promedio? 194.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia sideral que llega a ser vergonzosa entre las rentas de hombres y mujeres. Y esa es una cuestión real, que no solo nos afecta en términos de que hoy día recibimos menos sueldo, sino que nos afecta en las pensiones, porque como además tenemos mayor expectativa de vida que los varones, entonces bueno, las pensiones son más chicas. Y ya no solo que educación sea un tema, o salud u otro, sino que también las reformas laborales y las reformas políticas que se requieren para avanzar en esas reformas laborales sean un tema central. Y ahí tenemos una labor que cumplir los trabajadores. La historia no nos va a perdonar si no aprovechamos este momento para poder avanzar en esos temas. Vamos a pasar a la historia como aquellos que no supimos o que no quisimos jugarnos el todo por el todo en este momento, con todas las tensiones que tengamos, con todas las diferencias que tenemos, con todas las críticas que nos podamos hacer. Pero hoy sería un error histórico no avanzar de conjunto, no seguir fortaleciendo lo que tenemos. Si ya la CUT avanzara y pudiéramos efectivamente posicionarnos en este escenario desde la confianza y credibilidad de nuestros asociados, en primer lugar, siendo una voz de todos los trabajadores en segundo lugar, afiliados o no a la CUT, y con una amplia convergencia con el mundo social, yo les digo que el escenario que nosotros podemos enfrentar es mayor, es tremendamente mayor, y lo demuestran las expectativas que hoy se tienen en esta conducción. Hay tremendas expectativas de lo que podamos hacer, y yo las asumo como un desafío, no como una carga, las asumo como un desafío, porque creo que es posible, porque creo que hay un colectivo detrás que lo puede hacer, y porque confío en que los trabajadores y las trabajadoras somos capaces de asumir esos desafíos históricos como en otros momentos de nuestra historia nacional lo hemos hecho. Eso, gracias.